Adelante. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Vengo a cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Vengo a cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Vengo a cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Vengo a cantar una linda canción de el que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Amén, hermana, qué lindo. Amén. Ok, feliz sábado. Le doy gracias a mi esposa por ese lindo canto. Y ahora vamos a empezar esta mañana. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este lindo sábado que nos has dado. Te damos gracias más, Señor, porque tú nos has dado la vida, nos has dado las fuerzas, nos has entregado el deseo de servirte y, Señor, nos has dado luz en este tiempo que realmente necesitamos saber en distinguir entre la verdad y la mentira. Señor, bendícenos en esta mañana al estudiar tu palabra. Abre nuestra mente para entenderla y para ir más profundo en tu palabra y comprender los misterios que tú has dejado como pisadas para que podamos llegar a la tierra eterna. Bendícenos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok.
Bueno, hace 12 años no hago una presentación en español. Desde que yo estaba en Costa Rica y como Moisés, creo que he olvidado del lenguaje. Así que me van a disculpar por mis errores que voy a cometer en el hablar. Pero en esta mañana el tema que me dieron es el contexto del espíritu de profecía. Ok. Y al estudiar este tema, no sé si voy a tener todo el tiempo para terminar el tema, pero vamos a ir lo más rápido posible. Y también en puntos detallados vamos a ir despacio. Pero para introducir esto, vamos a ver una parábola del progreso del sexismo en la Biblia para entender la necesidad del espíritu de profecía. ¿Por qué se necesita el espíritu de profecía? ¿Por qué se necesitaba una profeta como Elena G. de White en el tiempo de los mieritas? Y vamos a ir en la Biblia para ver por qué se necesitaba eso. En el desarrollo vamos a ver cómo el espíritu de profecía respondió a su llamado a cambiar el sistema del sexismo en su época mediante los movimientos de reforma en esa época. Por supuesto, en el desarrollo, cuando hablamos de el espíritu de profecía o el sexismo, no vamos a estar hablando literal, vamos a estar hablando más espiritual, la iglesia como el espíritu de profecía, y vamos a ver cómo la mujer espiritual en el desarrollo nos lleva a la liberación de la mujer literal en la conclusión. Así que vamos a ver en la conclusión cómo la liberación de la mujer espiritual introduce la liberación de la mujer literal y donde el espíritu de profecía triunfó y fracasó en este aspecto, ¿verdad? Vamos a estar viendo casos como ¿cómo se dice el Women's Suffrage Movement en español, hermano Marco? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Cómo se dice el Women's Suffrage Movement? Movimiento de la mujer. Ahora no. Movimiento de la mujer sufriente. Creo que es. Para dar a los derechos de la mujer para votar. Está bien, se entiende. Ok. Bueno, en la conclusión vamos a ver cómo la liberación de la mujer espiritual se dirigió a la liberación de la mujer literal en el tiempo de Elena G. de White. Así que vamos a la Biblia, pues. Vamos a la historia de Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 3. Es el movimiento de sufragio de la mujer. Ajá. Ok. Y antes de leer este versículo, quiero que entiendan de dónde estoy viniendo el aspecto. Así que primeramente vamos a definir la palabra contexto, porque estamos estudiando el contexto del espíritu de profecía. Y la palabra contexto, déjame buscar la definición acá, es el conjunto de circunstancias materiales o abstractos que se producen alrededor de un hecho, situación o evento dada, que están fiablemente comprobados en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio de la voz humana, mensajes hablados, escritos, grafías antiguas, manuscritos antiguos, en cartas, documentos, libros de historia,
periódicos, internet, TV, radio, medio audio visible, modernos o otros, y transmitidos sin distorsión a los sentidos de la razón, vista o oído. Así que este es el significado de la palabra contexto. Es el conjunto de circunstancias. ¿Ok? Bueno, al entender esto, ahora quiero que veamos el libro de Apocalipsis 19 para ver qué es el espíritu de profecía. Así que el Apocalipsis 19, 10. ¿Alguien me lo puede leer ahí? Leo. Sí, por favor. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, gracias. De este versículo quiero sacar dos cosas. Quiero sacar la palabra testimonio, que es en el griego 3141. Yo no sé si uno de ustedes tienen el Eastword en español, que me pueden dar esa definición en español. El griego 3141. Y es la palabra testimonio. Evidencia dada. Uh-huh. ¿Hay algo más? Judicialmente o generalmente. Testimonio. Ok. El testimonio es la evidencia dada. Ok, de una persona. Es el testigo o testimonio de una persona. Es su evidencia de esa persona. Así que el testimonio de Jesús es la evidencia de esa persona sobre un hecho. Ahora quiero ver en el mismo versículo la palabra espíritu, que es en el griego 4151. De la frase espíritu de profecía, la palabra espíritu. Aquí dice corriente de aire, respiración o brisa por analogía o figurativamente un espíritu, el alma racional, principio vital, mentalmente, disposición, ángel, demonio, Dios, espíritu de Cristo, aliento, espíritu espiritual. Gracias. De eso, porque es mi historia, solo quiero sacar el alma racional, a la disposición de la mente, ¿verdad? Así que cuando hablamos del espíritu de profecía, estamos hablando de la evidencia de una alma racional, la evidencia de la disposición de la mente del profeta, o sea, las capacidades de esa persona de relatar sus evidencias o sus opiniones acerca de un hecho, como esa persona lo ve, dependiendo de qué tan informativo sea la persona sobre ese hecho. Así que este es el espíritu de profecía. Podemos ver también el versículos 1 de Corintios 1, del 4 al 8. 1 de Corintios 1, del 4 al 8. Y acá en 1 de Corintios 1, del 4 al 8, ¿alguien lo puede leer ahí? Primero de Corintios capítulo 1 del 4 al 8. Gracias doy a mi Dios Leo. siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
porque en todas las cosas fuestes enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué, De qué? tal manera ¿Por qué? Ah, porque son fastidiosos. Celtic, oh. No, pues. que nada os Sí, Pero bueno, sí, Y el mínimo. de micrófono. Sí. manera la oferta en contraste, yo compré esta vez 3, creo que por 50, algo así. Ujú, Es sin micrófono. Bueno, te digo, huevo y esas cosas. ujú. gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de este versículo, ¿alguien me puede decir qué es que entiende? ¿Cualquiera persona me puede decir qué entiende de este pasaje? Bueno, que el Señor nos enriqueció con conocimiento, porque dice, en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Sí, eso es lo que dice. De eso voy a escoger dos palabras. La palabra palabra en el versículo 5, que es el griego 3056, creo. ¿Alguien me puede buscar el griego para el significado en el griego de ese? La palabra palabra. Dice, algo dicho, es logos, ¿no? Porque es lo mismo. Sí. Algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación, tema, sujeto de discurso, también razonamiento o motivo, por extensión, cálculo, específicamente con el artículo de Juan, la expresión divina. Y otra vez está, bueno, gracias. Y otra vez está la palabra ya razonamiento, ¿verdad? Así que es que estamos enriquecidos con el razonamiento y en toda ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, está en el griego 1108. Así que, ¿qué estoy tratando de probar acá? Estamos tratando de probar que el contexto del espíritu de profecía es el conjunto de evidencias que se producen alrededor de el hecho que está ocurriendo en esa época, pero el espíritu de profecía va a ser la capacidad del profeta o de la persona que está relatando la historia, ese razonamiento de esa persona va a decidir si hizo un buen trabajo o no hizo un buen trabajo en su época. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Así que ese es el espíritu de profecía. No estoy diciendo que el espíritu de profecía en el tiempo de los milleritas o en esa línea
es solamente los escritos de Elena G. de White. Estamos viendo que también son los escritos de los pioneros en ese tiempo, porque todos estaban escribiendo sobre los movimientos actuales en esa época, cuando se escribió el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Así que ahora vamos a ir a la introducción y ahora vamos a ir al libro de Génesis. La introducción del sexismo en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. ¿Alguien me puede leer ese versículo? Génesis capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Sí, leo. Sí, por favor. 3, 14, 15 y 16. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu cabeza, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En el versículo 15 dice que Dios puso enemistad o puso odio entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Así dice. Bueno, la parábola aquí es que la mujer tiene un enemigo que es la serpiente, pero la serpiente se ha transformado de personaje en varias veces antes de ser la serpiente. Así que la mujer tiene que saber quién es su enemigo. ¿Por qué? Porque antes de ser la serpiente fue un ángel elevado, luego se transformó en un ángel caído, luego se transformó en un dragón. ¿Por qué? Porque el dragón tiene alas, el dragón tiene manos, el dragón habla, pero cuando habla el dragón, habla con la lengua del fuego de Santiago 3, creo que 5, ¿verdad? Así que, porque está hablando mentiras. Así que era más como un dragón. Y luego cuando Dios lo reprendió, entonces Dios le puso para que andare sobre sus pechos, ¿verdad? Y que para que coma el polvo. Así que este personaje se transforma. Así que la mujer tiene un enemigo que siempre se está cambiando. Pero el otro cambio de la serpiente, ¿quién me puede decir en qué la serpiente se va a cambiar después? Que va a ser el más peor enemigo de la mujer. El hombre. El hombre, parte del hombre, pero ¿cómo eso? Sí es el hombre, pero ¿cómo va a suceder? Bueno, le voy a explicar cómo. Va a suceder que la serpiente se va a convertir en una vara. Y va a ser en la vara de las manos de Moisés, ¿me entienden? Y cuando la serpiente, I'm the rod of Moses. Y cuando la serpiente se convierte en la vara de Moisés, la mujer tiene su enemigo, que es el hombre, que nos dice en el 16,
que él se enseñoreará sobre su esposa, pero solo lo hace mediante los escritos de Moisés, porque es la vara en las manos de Moisés que da poder al hombre a enseñorearse sobre la mujer. ¿Me entienden? Así que Sí, perfecto. lo que estamos viendo aquí es que el enemigo de la mujer son los escritos de Moisés. Y vamos a ver unos aspectos de los escritos de Moisés en un momento. Pero antes de ir ahí, quiero ver otro punto acá que se dice: Satanás, cuando Dios le dijo a la mujer que de su simiente de ella, él va a ser ¿qué? Su cabeza de él va a ser herido por su simiente de ella. Satanás ya entendió ahí quién es su enemigo de él y quién él debe de mantener en opresión. ¿Por qué? Porque si él tiene la mujer en opresión, la mujer no tiene libertad. Y si la mujer no tiene libertad, para tener la simiente que va a ser el Hijo de Dios, tiene que ser en una vasija limpia, pura. Pero la mujer no va a tener libertad de servir a Dios con su propia conciencia, con su propio corazón. Va a ser una esclava. Y porque ella va a ser una esclava y no tiene la libertad de servir a Dios, entonces Dios tiene más trabajo de buscar a una persona que sea piadosa, porque las mujeres están en esclavitud, no tienen libertad de ser piadosa, de estudiar la Biblia, de tener esa relación con Cristo para que la segunda venida de Cristo sea más rápido. Así que este sistema de tener la mujer en opresión era para detener la venida de la simiente, de la simiente de la mujer. ¿Entienden? O sea, era para detener la venida de Cristo. ¿Y cómo esto iba a suceder? Recordamos que el poder que tiene el hombre es en los escritos de Moisés y es sobre 4 puntos. Es sobre lo que los escritos de Moisés dicen sobre la viuda la viuda es una persona que su esposo está muerto, pero si su esposo está muerto sin tener hijos, ¿qué pasa con esa viuda? Está desamparada, no tiene derechos. No tiene derechos, ok. Los derechos son sus derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque por sus derechos reproductivos, ahora ella se tiene que casar con quién. ¿O tiene que esperar a quién? A un pariente. A un pariente si su esposo se muere. Ella no puede ser. De su esposo. Ajá. Ella no tiene derechos ahí. Si es un pariente del esposo o un hermano del esposo y ella no tiene elección, puede ser viejo, puede ser un joven, puede ser un niño, no tiene derechos ahí, ¿verdad? Así que todas las mujeres en ese tiempo están orando que su esposo no se muera. ¿Por qué están orando que su esposo no se muera? Porque porque le puede tocar cualquier cosa. Esa es la razón, sí. Les puede tocar cualquier cosa. Pero por estas cosas vemos que
la mujer, para tratar de que su esposo no se muera, ellos empiezan a trabajar doble en el hogar. El esposo solo hace el trabajo fuera, pero cuando llega al hogar, él es el rey. La esposa va a trabajar en el día y en la noche para tratar de llevar a cargo ese hogar, porque no quiere que el esposo se muera, porque le puede tocar cualquier cosa si el esposo se muera, ¿verdad? Eso era una ley de opresión para la mujer. Ella no tiene derecho de escoger a una persona cuando su esposo se muere, ¿verdad? La otra parte que viene de la ley de Moisés también es sobre la mujer divorciada. La mujer divorciada ahora es una mujer menospreciada, como una mujer que no era digna de cumplir sus responsabilidades. Eso es como la sociedad le ve a una mujer divorciada. Se divorció porque tal vez no pudo cumplir sus responsabilidades y por eso ningún hombre ya no quiere, no puede y no quiere tener nada con esa mujer y ella es menospreciada en esa sociedad. Esto viene siendo abajo de la ley de Moisés. Más en la ley de Moisés, el hombre si el hombre se divorcia por cualquier razón de su esposa y ella es menospreciada, él se puede casar otra vez, pero ella no. ¿Por qué? Porque ella se divorció porque no cumplió con sus responsabilidades. Y todo esto viene a estar oprimiendo a la mujer. La otra parte es la mujer adúltera. ¿Qué va a pasar con la mujer adúltera? ¿Qué lo van a hacer? Apedreada. Ajá, va a ser apedreada bajo la ley de Moisés. Ahora, ¿qué pasa en la situación de que una esposa o una hija hace un voto, una promesa a Dios? ¿Será que ella lo puede cumplir? ¿Qué pasa bajo de la ley de Moisés en esas circunstancias? Va a depender siempre de la decisión del padre o del marido. Ajá, esa es la respuesta. Va a decidir si el marido quiere que ella lo cumpla o si el padre quiere que ella lo cumpla. Si él no está de acuerdo, entonces esa promesa que esa mujer o un voto que hace a Dios no va a tener, no va a cumplirse, pues ella no lo puede cumplir, ¿verdad? Así que todas estas cosas, ¿qué causaron estas leyes? Causaron que las mujeres que están casadas tengan miedo de ser divorciada o tengan miedo de que su esposa se muera o son oprimidos en el hogar, pero no tienen libertad. Así que, ¿qué dijimos anteriormente que tiene que pasar que Cristo venga? La mujer tiene que tener libertad de servir a Dios por su conciencia para que ella pueda ser una vasija pura, digna para tener la simiente, para que puede venir la segunda venida, la primera venida de Cristo, ¿verdad? Así que lo que va a pasar aquí en la historia de María y José, Dios va a tener que mandar a un ángel a decir a José, tú no puedes hacer ni una decisión sobre el cuerpo de María. Eso es lo que el ángel le dijo. Lo que está en ella es por el Espíritu Santo. Y tú no lo puedes tocar tampoco. Y la tienes que tomar por esposa siempre. Eso es lo que el ángel le dijo a José. ¿Por qué? Porque María tuvo que ser una mujer pura para tener la simiente de Cristo. Así que Dios tuvo que venir a mandar un ángel a decirle a José cómo estas cosas van a suceder, ¿verdad? Ok. Eso es en el caso de María. Así que
finalmente vemos que Dios hace varias cosas para que venga su Hijo en esta tierra para salvarnos, gracias a Dios, mediante una época de opresión a las mujeres. Ahora, sabiendo la dificultad de buscar una vasija para la primera venida, ¿qué va a ser el trabajo de Cristo? Preparar el camino para la segunda. Preparar el camino para la segunda. Esa es la verdad. Ok, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Mediante la liberación de la mujer. Y lo que Cristo va a estar haciendo, o va a estar haciendo decisión sobre estas mismas temas de los escritos de Moisés. Y lo que queremos ver es el tema de la historia de los 7 maridos de la mujer que se murieron. Y ya después también la mujer se murió. ¿Recuerdan esa historia? Que una mujer tuvo 7 maridos, 7 esposos, y luego se murió. ¿De quién va a ser la mujer en la resurrección? Ok, no sé si pueden ver esto, pero lo que esta persona estaba preguntando a Dios, estaba preguntando de quién va a ser la mujer en la resurrección, y la respuesta es obvia. La respuesta es, ella tiene que ser de los 7 esposos, porque las 7 lo tuvieron. Y si ella es esposa de 7 esposos en la resurrección, ¿qué ella se convierte? ¿En qué se convierte ella? En adúltera. En adúltera. Esa es la respuesta. Se convierte en adúltera. Y lo que estamos viendo ahí es un error en los escritos de Moisés. Pero ¿qué Cristo va a hacer? Cristo va a liberarla de ser adúltera. Y Cristo les va a explicar los versículos. Ella no va a ser adúltera, porque ella no tiene que ser esposo de ninguno de ellos. Ella va a ser libre. Ella va a ser Después de la libre. resurrección. En la resurrección ella va a ser libre. ¿Me entienden? Ok. Otra historia. En la mujer samaritana que Cristo le pidió agua. Ella tenía ¿cuántos esposos? 5 esposos, y el esposo con la 5. Y el con el que estaba tampoco era esposo. Tampoco era esposo, ok. Ahora Cristo le va a liberar a ella, pero le va a liberar de otra conciencia, de la conciencia que ella no puede ser reunidos en el pueblo de Cristo. Y le va a liberar con entendimiento. Le va a enseñar cómo va a ser el reino de Cristo. El reino de Cristo no va a ser en Jerusalén, ni tampoco en el monte que los samaritanos dicen, pero el reino de Cristo va a ser ¿a dónde? Los verdaderos adoradores van a adorar a Cristo ¿en qué? En espíritu. Espíritu y verdad. Y espíritu y verdad. Así que Dios le da ese conocimiento, y cuando esta mujer es liberada, ¿qué pasa con ella? Comenta con sus vecinos las buenas nuevas. Ok. ¿Ven el poder de una mujer liberada allá? ¿Ven el poder de una mujer liberada? Es la primera mujer. Sí. Es la primera mujer que lleva el evangelio. Que lleve el evangelio. Es el poder de una mujer liberada. Bueno, pueden ver el poder de una mujer liberada como a la mamá de Jesús, María. Ella es libre para tener esa relación con Dios mediante su embarazo. ¿Y qué pasa con Cristo? Cristo es un varón sin qué, sin mancha. ¿Podemos decirlo ahí así?
sin arruga, es un cordero, ¿verdad? Que va a quitar al pecado del mundo. Estos son los poderes de mujeres que son liberadas. Ahora quiero vamos a la historia de María Magdalena. No sé si debo entrar en esa historia, pero María Magdalena era adúltera otra vez. Esta es otra historia donde Cristo, ahora ella tiene que ser ¿qué? Apedreada. ¿Y qué Cristo va a hacer con los escritos de Moisés ahí? Los va a destruir. Pero lo que Cristo va a hacer, Cristo los va a explicar cómo debe de ser. Porque ninguna persona debe andar ahí apedreando a mujeres. Lo que Cristo estaba explicando es que Cristo estaba tratando de manifestar los deseos del corazón del ser humano sin Cristo. Así que escribió todos sus pecados en la arena y les dijo: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Otra mujer liberada. ¿Y qué pasa con esta mujer? Esta mujer es fiel a Cristo hasta su muerte. No solo es fiel a Cristo, es la primera mujer que predica un Cristo resucitado, ¿verdad? Y ese evangelio de María es predicado en todo el mundo. Así que este es el verdadero trabajo de Cristo. Segundo, después de morir en la cruz, murió en la cruz mayormente para liberar ¿a quién? A la mujer, quien estaba atada por los escritos de Moisés. Ok, lo que vamos a hacer un salto a la época del movimiento mierita. La primera boda también, mi esposa me está diciendo que lo hizo para liberar a la mujer, ¿verdad? La boda que Cristo asistió en el empiezo de su ministerio. Lo que queremos hacer acá es un salto hasta el movimiento mierita, pero vamos a hacer un cambio. Acá la mujer no va a ser la mujer literal ahora. Ahora vamos a estar hablando de la mujer espiritual. Pero una cosa tenemos que recordar, que la mujer espiritual es la mujer oprimida. Y en el tiempo de los mieritas, en el tiempo del movimiento mierita, la mujer oprimida va a ser la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo que es oprimida no es el movimiento mierita. ¿Quiénes son ahí? ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Son, podemos decir, una persona oprimida en el tiempo temprano 1800. Los esclavos. Los esclavos. Los esclavos son los oprimidos. Y estos son la iglesia de Cristo acá. Y ahora, entonces, si Dios va a levantar profeta otra vez y va a levantar líderes, ¿qué es el trabajo de estos líderes? De liberar a los oprimidos. Liberar a los oprimidos. A los esclavos. A los esclavos. Ahí en esta época hay como 4 movimientos.
el primer movimiento es el gran despertar, el segundo gran despertar en ese tiempo, porque ese es de 1826 a 1844. Está también el movimiento de la abolición de los esclavos en 1800, podemos decir 1800, los primeros 1800, era una etapa hasta los 1861, de 50 a 61 o 63 en la guerra civil. También podemos decir el movimiento de la educación, la reforma de la educación, del sistema de educación ahí. Y el otro movimiento es el movimiento de la mujer, el movimiento, no recuerdo, el Women's Suffrage Movement, ¿cómo se llama? Feminista. El movimiento feminista, Movimiento ok. de sufragio. De sufragio De femenino. sufragia, ok, sufragia femenino. Ok, eso va a ser el último, pero quiero que vean que en estos movimientos llevan una cuerda que es tejida en todo de ellos. Y en todo de ellos, la cuerda que es tejida es la esclavitud. ¿Por qué es la esclavitud? En el gran despertar, el más importante doctrina es la doctrina del milenio. Y en la doctrina del milenio, voy a leer unas citas en unos momentos, pero en la doctrina del milenio lleva añadida a la unión con la iglesia y el Estado. Y cuando la iglesia y el Estado se unen, ¿es para qué? Es para oprimir a los esclavos en ese tiempo, ¿verdad? Así que si vemos el gran despertar, su doctrina más importante es la del milenio y del rapto. El rapto se va a desarrollar más adelante, pero va a venir de ese mismo doctrina del milenio, ¿verdad? Así que allá se ve tejido el tema de la esclavitud. También en la abolición está el tema de la esclavitud. En la educación, ahora, había una ley en los años 1830 que no debieron de enseñar a leer a quiénes personas. Hay unas personas que había una ley que uno no los debe de enseñar a leer ni a escribir. ¿Quiénes son estas personas? Son los esclavos, mi esposa está diciendo. Sí, son los esclavos. Y esta ley que estos esclavos no deben de aprender a leer y a escribir, es que uno aprendió a leer y a escribir y empezó a leer la Biblia. ¿Y qué pasó con este esclavo cuando empezó a leer la Biblia? No recuerdo el nombre ahorita de este esclavo, pero fue un predicador muy famoso y él causó muchos problemas por a los personas que están tratando de buscar evidencias para aprobar la esclavitud por la Biblia, porque él también pudo leer la Biblia y buscó todas esas citas que las personas deben ser uno, que no hay ni judío ni gentil, y causó muchos problemas a los que estaban sometidos a tener la esclavitud en los Estados Unidos. Por esta razón, pusieron esa ley que nadie debe de enseñar a los esclavos a leer ni a escribir. Así que
esta reforma de la educación tiene otra vez la esclavitud metida, pero no solo es la reforma de la educación, sino también la reforma de la prisión. ¿Alguien sabe de qué se basa la reforma de la prisión? ¿Por qué necesitaban ¿Esclavo una reforma? fugitivo? ¿Ah? La ley del esclavo fugitivo. La ley del esclavo fugitivo, ok. En la prisión se metían muchos esclavos, ¿verdad? Ahora, la reforma de la prisión es para dividir los esclavos, los prisioneros que son esclavos, con las personas que se metían en la prisión, que eran locos, que se dice el nombre esquizofrenia en inglés, pero ¿qué es en español? Esquizofrenia. Lo mismo Lo también. mismo. Sí, Bueno, esquizofrenia. las personas que se sufrían con Trastornos enfermedades, mentales. trastornos mentales, estas personas los metían en las mismas prisiones con los esclavos. Y entonces lo que pasó es que la sociedad no quería que se metieran sus personas que tenían trastornos mentales con los esclavos y están en una celda, porque decían que ellos son mejores que los esclavos. Ah, ¿Verdad? Así que lo que pasó es que empezaron a hacer diferentes celdas y esto es la historia de la reforma de la prisión. Empezaron a poner diferentes prisiones, diferentes celdas, unos mejores que otros. Y ahí viene la reforma de la prisión, el empiezo de la reforma de la prisión. Pero también todo esto la abolición de los esclavos está en la abolición de los esclavos está dos mujeres que estaban peleando para terminar la esclavitud. Se llama la mujer, una de ellas se llamaba Elizabeth Stanton y Lucretia Mott. Y estos dos mujeres, después de la abolición de los esclavos, que estas mujeres se dieron cuenta de que no solo los esclavos son oprimidos. ¿Quiénes más son oprimidos? las mujeres. Las mujeres. Y con estas dos mujeres, ellos fueron entre los líderes de la sufragia de la mujer, ¿verdad? Así que el tema de la esclavitud que pasó acá, Dios, y sabemos que los esclavos son podemos decir los oprimidos, pero estos oprimidos de los esclavos llevó a transformarse en una liberación de otra vez la mujer literal. ¿Por qué? Porque en la sufragia de la mujer tuvo libertad de voto. Escuché un programa, siempre escuchaba un programa en español que se llama La libertad de voz y voto. Si no tienes voz, no tienes voto. ¿Y qué las personas hacían con los escritos de Pablo? Que la mujer no tenía voz para hablar en la iglesia. Y muchas iglesias, inclusive las presbiterianas en este tiempo, no querían que la mujer tenga voz en la iglesia, ¿verdad? Así que si la mujer no podía tener voz, ¿cómo va a poder tener qué? Voto. Entonces, vemos cuando el gobierno empezó a ver la sufragia de la mujer, que la mujer tiene que tener voto, entonces eso va a causar un problema en
el movimiento de ¿cómo se dice? El Reform Association. El NRA. ¿Por qué? Asociación Nacional de Reforma. Ok, la Asociación Nacional de Reformas. Bueno, estos conjuntos de iglesias tenían diferentes pensamientos o razonamientos sobre si la mujer debe de tener voz o si la mujer debe de tener voto. Y lo que va a pasar es que el movimiento de la sufragio de la mujer, que va a dar la libertad de que la mujer debe tener voto, va a traer un problema en las iglesias que se unen para hacer esta asociación. Porque no van a poder estar de acuerdo en si la mujer pueda tener voto, porque si debe de tener voto, también va a tener que tener voz en la iglesia. Y entonces eso va a dividir este movimiento, y eso va a terminar con el movimiento de la asociación de reforma. Entre unas cosas, esto lo va a eliminar la sufragia de la mujer. Ok. Todo esto estoy diciendo porque lo que estamos viendo aquí es que esta opresión de los esclavos llevó directamente a liberar otra vez a la mujer. Y todo esto es para que la mujer pueda tener libertad. ¿Y por qué la mujer debe de tener libertad? Debe de tener libertad porque si es profético en el principio, es una mujer que trajo la primera venida. Y si es profético en el principio, el principio y el fin, tenemos un principio ahí, que lo que pasó en el principio debe de ocurrir en el fin. Entonces, otra vez, la mujer tiene que jugar una parte muy importante en la segunda venida de Cristo. Y eso es en el programa de la liberación de la mujer. Así que este es más o menos resumir. No vimos los detalles, no leímos las cosas. Resumí el cuerpo porque tenía miedo de no terminar el mensaje. Solo lo hice así, pero lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir en unos de ellos para ver si el movimiento de los mieritas o el espíritu de profecía cumplió con sus responsabilidades en solucionar estos problemas o si no los solucionó. Pero ya sabemos que es un movimiento de fracaso, así que ¿qué pasa? No lo solucionó. Pero lo que debemos de saber es por qué no lo solucionó. Y lo que quiero traerles es la razón por qué. ¿Qué era el pensamiento de los que llevaron la profecía en ese tiempo, por la cual no resolvieron este problema? Y vamos a ver en el principio es el movimiento del gran despertar. En el movimiento del gran despertar, que empezaron a ir con carpas en todos los Estados Unidos para predicar la palabra, de ahí el movimiento mierita surgió cuando ellos empezaron a ir a predicar el juicio investigativo. Pero lo que pasó ahí es que el movimiento el segundo gran despertar
tenía una doctrina, y esa doctrina era de que no debieron de mezclar dos cosas. ¿Qué no debieron de mezclar? Bueno, vamos a leer una cita acá para entender esto. A ver si tengo la cita acá. ¿Era llevar el mensaje a los esclavos? Ajá. Ok. No sé si puedo. Ok, ahorita voy a ver si puedo compartir esta cita. Acá. Ok. No veo el... Creo que te tienen que habilitar. Creo que Marco o Solange te tienen que habilitar para compartir. Ok. Bueno, lo puedo leer porque de todos modos está la cita en el los escritos de los pioneros. Está habilitado, usted podría compartir. Ok. Bueno. No sé cómo, y estoy perdido acá. Ajá, acá está. Ok. Ok, esta. Ok, ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Bueno. Sí, Ok. sí. Ok, déjame buscar esta cita. Ok, esta es la cita. De los puntos de vista de Wesleyan que merecen ser considerados. No sé si alguien lo puede leer. Leo. Sí, sí. Ok. Okay, déjame. Interés religioso, Ajá, ahí está la cita. el interés religioso actual ha sido comparado con el Gran Despertar, aunque sin duda sus fundamentos son más amplios, alcanzando un número mucho mayor de personas extendidas desde el Atlántico hasta la costa del Pacífico. Durante los últimos años, la prensa religiosa ha informado sobre avivamientos en casi todos los rincones de la República, y uno supondría que la nación estaba aumentando constantemente su poder moral, pero los hechos del caso no sostienen esta conclusión. Muchos han preguntado a menudo la razón por la que los avivamientos de los últimos años han tenido tan poco éxito permanente. Mi opinión es que su inestabilidad ha sido el resultado de una determinación firme por parte de los ministros que han permanecido en el cargo de no mezclar ninguna verdad reformadora con la predicación bajo la cual estos avivamientos tienen lugar. No voy a discutir el hecho de su conversión, pero sus maestros religiosos le señalan un curso de apatía moral después de que se convierten, que los lleva de vuelta al mundo. El grito de mantengan la política fuera del púlpito se escucha de escritorio en escritorio y se considera más piadoso al que da el grito más temprano y más fuerte, el que enseña a sus convertidos, como el sacerdote y el levita, a pasar por el otro lado. A pasar por el otro lado, ¿a quién? Bueno, solo saqué un párrafo, pero para explicar este artículo se puso en el Review and Herald como el punto de vista de Wesleyan
que merecen ser considerados. Y lo que están tratando de hacer acá, y esto se fue en el Review and Herald, hasta en el año 1858. Allá entró porque empezaron a considerar si deben de discutir temas políticos con el mensaje actual, cuando realmente no entendieron que los temas políticos, los movimientos reformadores, era el mensaje actual en ese tiempo. Esto es lo que los mieritas no entendieron, y por eso estaban dejando afuera del clamor de medianoche todo aspecto político. Y este artículo aquí en la última frase dice: como el sacerdote y el levita pasan por el otro lado, lo que están pasando por el otro lado es la persona que es oprimida, o es la esclavitud, o en el gran despertar, predicado en todo excepto el tema de la esclavitud. Esto es lo que está diciendo este autor, y aquí lo pusieron en el Review en Herald, que es un imprenta del movimiento adventista en ese tiempo, pero lo están considerando. Dice, merece ser considerado este artículo, si deben de empezar a predicar o no la esclavitud. Y este es lo que va a empezar, que unos empiecen a predicar la esclavitud más detallado. Pero quiero ver otro artículo. Este artículo es de Joseph Bates. Ajá. Y acá vamos a ver a Joseph Bates en una discusión con un juez. Y vamos a ver si, porque Joseph Bates es un abolicionista, pero dice ser abolicionista, pero no estaba tocando el tema de la abolición de los esclavos como lo debió de tratar para hacer una conversión. Mira lo que dice aquí en esta cita, y vamos a entender esta cita. ¿Alguien lo puede leer para mí, por favor? Sí, yo lo puedo leer. Joseph Bates, abolición. El juez Hopa dijo en su nueva casa de reuniones: bien, dijo, iré a escucharlos. El señor Harper nos invitó a nosotros y al juez a tomar el té y a pasar la noche. El juez tenía muchas preguntas que hacernos con respecto a nuestra fe, y a eso de las 10 insistió en que fuéramos a su casa a pasar la noche. Antes de llegar a su casa, que estaba a 1 milla del pueblo, dijo: señor Bates, tengo entendido que usted es abolicionista y que ha venido aquí para sacar a nuestros esclavos. Dije: sí, juez, soy un abolicionista y he venido a quitarle sus esclavos, y a usted también. En cuanto a quitarle sus esclavos, no tenemos esa intención, porque si usted nos diera todos los que tiene, y me informaron que poseía bastantes, no sabríamos qué hacer con ellos. Enseñamos que Cristo viene y queremos que todos se salven. Ok. ¿Qué ustedes entienden con esta cita? ¿Será que... Ajá. Es que me parece que él no entendía, o sea, era como que no quería condenar, o sea, no tomar una posición a favor de esa minoría, o mejor dicho, de ese grupo que estaba siendo oprimido, que eran los esclavos. Era como si decía: sí, soy yo abolicionista, pero no voy a hacer nada en contra. Ajá.
ese es el pensamiento de José Bates acá. Aquí, Perdón, lo que, ¿puedo decir algo? ajá, sí, claro. Yo creo que en realidad él lo que no quería era intervenir políticamente, porque para sacarle los esclavos, que supuestamente, evidentemente, él no podía hacerlo, si hubiera dicho que sí, ya eso era política. ¿Me explico? O sea, Ajá. políticamente él no lo podría hacer. Lo que sí dice, y que creo que queda bastante claro, que queremos que todos se salven. O sea, lo que él quería era que le permitieran a los esclavos tomar parte también de las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Ujú. Bueno, sí. ¿Alguien tiene Bueno. otros puntos? Ajá. Pero ahí entonces, allá va. Pero ahí entonces estaríamos, como menciona Santiago, ¿no? Es como que decirle, bueno, yo simplemente voy a orar por ellos, para que, bueno, Dios los libre, pero no tenemos una acción o no tenemos una postura o una acción referente a eso, ¿no? Entonces él, con referente a lo que decía la hermana ahorita, ¿no? Pero aquí lo que yo puedo ver es que en cierta forma él no quería como tal esa responsabilidad, ¿no? De que, ajá, de liberar esos esclavos y yo formar parte de la liberación de esos esclavos, entonces, ¿qué más voy a hacer? Ujú. ¿Podré yo hacer algo para esos esclavos? Ajá. Yo nada más me limito a, bueno, orar por ellos y enseñarle que Cristo viene y ya. Ok. Los pensamientos de los mieritas en este tiempo era que ellos solo tenían que, eran abolicionistas, todos eran abolicionistas. Por lo general, la mayoría de ellos eran abolicionistas, no estaban a favor de la esclavitud, pero ellos creían que al predicar el mensaje de la pregón de medianoche, que ese mensaje podría convertir a todas las personas, y al convertir a todas las personas, entonces las personas se iban a cambiar solas y van a dejar libres sus esclavos. Y en esa posición de mente que ellos tenían, que son abolicionistas, pero no lo van a predicar, lo que van a predicar es el pregón de medianoche, profecía y todo eso, y no tocar nada sobre lo político, porque el mensaje de que Cristo viene lo debe de hacer. ¿Cómo usted ven esa mentalidad allá? Yo creo que había dos cosas. Por un lado, que realmente no tenían una concepción política, ni habían meditado sobre el futuro de esas personas que iban a liberar. O sea, no sabían realmente qué hacer con ellas. Pero por otro lado, también pienso que como pensaban que el regreso de Jesús era tan inminente y que iba a llegar en tan poco tiempo, tampoco se pusieron a pensar cómo podían resolver ese problema, porque les pareció que ya se iba a resolver con la venida de Cristo y punto. Eso. Ok. Esto es por la cual el movimiento de los milleritas fracasó. Yo, por lo general, yo estoy viendo esto. Creo que fracasó porque no sabían hasta dónde debían de ir políticamente. Y ahí tengo la pregunta de que sabemos que el Estado es sobre la parte civil de la sociedad, y sabemos que la iglesia es la parte moral de la sociedad, pero ¿a dónde se ubica el movimiento ahora? Porque el movimiento no es ni iglesia ni es Estado. ¿Será que hasta dónde se debe llegar políticamente en esos temas? Y sabemos que la parte de la moral debemos de
de esa parte es lo que nos toca de cumplir, la parte moral, pero la parte política como movimiento también es muy importante, pero saber cómo desarrollar, y no solo desarrollar, pero tratar con esos temas políticos y cuán importantes son los temas políticos entre la parte y entre cuán importante es esos temas políticos con el mensaje moral o qué relaciones tienen. Y eso es lo que creo que siempre el movimiento que está haciendo un buen trabajo, pero creo que tenemos que hacer más allá de entender esa relación. ¿Puedo decir algo? Ajá. Perdón. Yo creo, considerando que somos una persona, la persona es un todo y es un ser político, Ajá. no se puede dejar aparte una cosa de la otra. O sea, la persona es un ser político por naturaleza. Ajá. Y si estamos en el movimiento y tenemos determinadas ideas con respecto a determinadas cosas que políticamente se están realizando en el país o en el lugar que uno se desarrolla, debe de cumplir con la parte que le toca, creo yo. Perdón si estoy errada y me gustaría que alguno me sacara la duda. Yo quería decir que de alguna manera estamos separando, bueno, y está bien porque iglesia y Estado tiene que estar separado, pero política y moral no tienen por qué ser antagónicos. O sea, yo creo que lo importante es, de alguna manera, que la política sea lo más moral posible. O sea, llevar todos los digamos, los parámetros de igualdad y de justicia a la política es lo que tenemos que lograr. No van por carriles separados. Tenemos que lograr que la política incluya todo lo posible de la moral. Ok. Gracias, hermana. Por falta de tiempo no podemos discutir varias cosas en este tiempo que es importante, cómo el espíritu de profecía respondió a los movimientos actuales. Vamos a dejar el Missouri Compromise de 1850. Pero quiero decir que E.T. Jones en 1888, E.T. Jones tiene un libro que se llama Los Derechos del Pueblo, y abajo del tema dicta y decisión, E.T. Jones aclara cómo el movimiento mierita pudiera tratar con el tema del Missouri Compromise. Así que, pero para decirles la verdad, el movimiento mierita ni tocó ese tema del Missouri Compromise, que es en 1850, que era importante porque era sobre la esclavitud. La guerra mexicana, América y la guerra de los Estados Unidos y México de 1846 a 1848 tampoco fue considerado por los mieritas, y toda esa tierra que consiguieron de México era para la esclavitud. Así que son varias cosas políticas acá que se están dando a cabo que los mieritas no están tocando. Son temas que deberían de tener una posición por lo menos, y no están trabajando ahí. Lo que sabemos es que sobre la educación tenían hasta en el tiempo de Elena G. White empezaron a educar bastante a la gente, ¿verdad? Pero como decimos, esta opresión de los esclavos llevó a la liberación de la mujer. Ahora,
Sabemos que es un movimiento de fracaso, pero voy a resumir por tiempo la conclusión. Y la conclusión lo voy a resumir en el aspecto del voto. La mujer, de acuerdo a Elena G. de White, no debió de votar, pero si ven la historia del voto era principal en hacer algo, en destruir a la NRA, o para que no subiera un movimiento conservatista en ese tiempo. Pero la hermana Elena G. de White tiene una cita donde ella dice que la mujer no debió votar, ¿verdad? Si la mujer no debe de votar, también no tiene voz. ¿En qué pues el espíritu de profecía nos dio, o los escritos de Elena G. de White nos dio un adelanto? Nos dio un adelanto en el tiempo, en la reforma de la educación. En las escuelas, los adventistas pusieron al masculino y al femenino juntos en las escuelas. No los separaron. Los varones y las hembras en las escuelas estaban juntos por Elena G. de White. También en ese tiempo, la mujer, por la forma de vestimenta de la mujer, era muy... las mujeres eran más... tenía más enfermedades que los hombres, pues, porque la hermana Elena G. de White nos indica que el hombre es más, está vestido mejor para la salud que las mujeres, y en ese aspecto el espíritu de profecía liberó a la mujer de muchas enfermedades que tenían. También el aspecto de la educación, lo que el espíritu de profecía hizo es educar a la mujer para que en este tiempo la mujer tenga el conocimiento de que ya que está liberada en este tiempo, ahora tenga el conocimiento de poder hacer decisiones en este tiempo, cómo hacer decisiones y por qué debía hacer sus propias decisiones. Y eso viene abajo de la educación. Ya la hermana Elena G. de White no tomó la posición de que la mujer no debe de ser educada, sino que debió de ser educada. Pero si vemos a la Biblia, en el tiempo de los profetas, podemos decir las mujeres, solo los hombres iban a la escuela de los profetas, no las mujeres. Así que con esto termino esta presentación sobre el contexto del espíritu de profecía y cómo se ubica y qué es su relación con la Biblia. Este tema debe de tener otra presentación de saber cómo el espíritu de profecía se ubica en el movimiento actual de nosotros. Pero lo voy a dejar aquí porque es bastante información. ¿Okay? Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Buenísimo. Sí, muy bien. Sí, Esperamos la gracias. segunda Sería parte. bien bueno si puedes Gracias, gracias. continuarlo. Okay. Sí, Bueno. excelente. Muy bueno. Qué bueno sería que pudiera continuar.